Este podcast es un espacio de conversación entre amigas, donde comparten experiencias, anécdotas y reflexiones desde su perspectiva. Aunque son psicólogas y buscan que sea un espacio seguro para todas y todos, este contenido no sustituye el acompañamiento profesional. Muchas crecimos aprendiendo sobre sexualidad desde el silencio, el miedo y la culpa, entre susurros, mitos y vergüenza, con experiencias que dolieron e historias que asustaban, porque la educación sexual no llegó como un derecho, sino como un tabú. Pero hoy podemos romper este ciclo, podemos hablar con más claridad y menos culpa, entender que la sexualidad no se limita a lo biológico ni empieza cuando tienes pareja. Hablar de sexualidad también es hablar de consentimiento, de placer, de respeto, autocuidado. Y sí, también del derecho a decidir sobre nuestras cuerpos. Así que si tú también aprendiste sobre la marcha, te abrazamos. Pero que eso no te impida reaprender y ser la voz clara y amorosa que tal vez te faltó. Porque la educación sexual salva vidas y nos hace libres. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luz. Yo soy Mari. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sí que Había. Hola, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que consideramos muy importante, la educación sexual. Y no es un tema de miedo, quizás de respeto y mucho amor propio. Por eso en este episodio vamos a revisar los miedos, los tabús, el riesgo disfrazado de amor y como siempre algunas recomendaciones para autoconocerte y conectar con la seguridad que un tema así debió traer. Hoy queremos que encuentres un espacio en donde te sientas segura y seguro y que te des cuenta que no eres la única persona teniendo dudas de este tipo. Lo más importante es entender que no es tu culpa. Por supuesto que hay todo un sistema político detrás de esto que quiere que nos mantengamos desinformadas y desinformados. Por eso hoy elegimos este lugar y este espacio para hablar un poquito de ello. Así es. Y bueno, ¿recibimos educación sexual o aprendimos sobre la marcha? ¿Tú qué opinas? En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, yo aprendí mucho tiempo después, pero ya, o sea, yo tenía miedo en realidad, por eso es que no aprendí sobre la marcha. A mí quien me educó en este ámbito sexual fue mi abuelita. Entonces, ella no tenía filtros para hablarme de enfermedades, incluso ella me acuerdo mucho que me decía, lo menos grave que te puede pasar es que te embaraces. Y pues para mí eso en mi cabeza era como, eso es lo más horrible, ¿no? Porque sí le había comentado que yo antes no quería tener hijos, entonces yo decía, ¿cómo lo menos grave? Y me decía, claro, o sea, si te pegan algo, me acuerdo un tiempo estuvo como mucho el de la chikungunya, que era como una cosa que te picaba, ¿no? No recuerdo muy bien qué era, Ujú. pero ella me decía, "O imagínate, te da la chikungunya", y nos daba mucha risa, porque pues sabíamos que no, pues que no era una enfermedad de transmisión sexual, pero ella lo hacía ver como algo de lo que se podía hablar todo el tiempo. Incluso me acuerdo mucho que cuando tuve a mi primer novio, como más formal, y me regalaba muchas cosas. La verdad es que él me llevaba todo el tiempo regalos y yo pues llegaba a presumírselos, ¿no? Y a todo mundo. Y ella me decía, ay, hija, ¿qué vas a hacer cuando te cobre? Yo ya tenía 19 años y yo le decía, ay, abuelita, que me cobre. Y ella me daba, ¿no? Pues, ¿no? Hicimos como un equipo tan importante en la cuestión de la comunicación que yo más que aprender le tuve miedo, le tuve mucho miedo pues a equivocarme. Pues sí, pero ¿Y al tú? final de alguna forma sí había comunicación al respecto. Sí, sí la había con mi abuelita. La verdad es que no recuerdo haber tenido como alguna comunicación así con mi mamá, no porque tal vez no quisiera, quizá el tiempo. Quien se aventuró en todo esto fue ella. Ok. ¿Y tú? Ay, ¿Cómo lo viste? yo sí no tuve información. Yo considero que mi familia que es mi mamá y pues hasta cierta edad su pareja, son personas muy conservadoras. Ok. Entonces, no se hablaba del tema, era un tema tabú. O sea, nada, nada, nada.
mis tías con las que convivía mucho son más liberales, hablan mucho del tema y así, pero como que para mi mamá eso no era de Dios y, y estaba muy pues satanizado de su parte. Es muy raro porque pues son hermanas, ¿no? Y mi mamá era Ujú. súper conservadora y mis tías muy, muy liberales al respecto. Ellas sí hablaban del tema, incluso sobre la menstruación, yo no recibí información al respecto. O sea, eso fue por mis primas que pues, son más grandes que yo y recuerdo cuando me llegó mi periodo, el primer día me da una descompensación hormonal y me desmayo. Ok, Entonces, pero en realidad yo no le había dicho a nadie que ya me había llegado mi periodo, a nadie. Fue en casa de mis tías, entonces, pues había puras mujeres, somos una familia de puras mujeres. Entonces en el baño pues había muchas toallas de todo tipo y así. Entonces yo me acuerdo que me llegó mi periodo, ya sabía lo que era, entré al baño, ¿cómo agarré sabías lo que era? por mis primas, son más grandes. Ah, ok, habías visto Ajá, sí, y o ya, habían comentado. Sí, sí, ya lo habían comentado, entonces como que no, diabólico, ajá, revisas, esas cosas. exacto, como que no fue como que me asustara, pero pues no le dije a nadie, yo nada más agarré toallas, me puse y dije, bueno, ya. ¿No lloraste? No, no lloré. ¿No te dieron ganas tampoco? No me dieron, ¿sabes qué? Que era como la pena, porque te repito, en mi casa, mi núcleo principal, pues no se hablaba del tema. Entonces fue como, no le digas a nadie, que nadie se entere y ya, tú solucionalo. Pero no, ahí voy y me desmayo a media sala. Entonces, Claro, porque es un evento importante. sí, que todos Hay que vieran. hacer ruido. Sí, claro. Y pues ya cuando me desmayo y me llevan al doctor y todo, ya dije, no, pues es que me llegó mi periodo. Y No ya sabía fue que te así. podías desmayar por eso. Sí, fue descompensación hormonal. Yo cada que me bajaba, me desmayaba. Así estuve como el primer año. Y con anemia, porque yo era muy delgadita, muy, muy delgadita. Entonces me llega mi periodo, me da anemia, me descompenso hormonalmente. Entonces era cada que me desmayaba, cada que me bajaba, me desmayaba. Era ya en la calle, en la escuela, en todos lados yo me andaba desmayando. Y Ok. pues no, en mi casa no se hablaba del tema. Entonces yo me acuerdo mucho, mucho, mucho en una ocasión ya grande, ya tenía 17 años. Yo soy mamá joven. Siempre digo que tengo una hija adolescente, entonces pues es Claro. como de suponer que soy mamá joven. Fue un poquito antes de yo embarazarme, poquito antes. Yo ya tenía una vida sexual activa. Entonces yo llegué y le dije a mi mamá, oye mamá, ¿y cómo sé cuando estás ovulando? Como a los meses, yo quizás fue que un año, no sé, yo quedé embarazada, pero yo llegué y le dije, ¿cómo sé cuando estás ovulando? Y me escuchó su esposo. Uf, no, la regañiza de mi vida por estar haciendo ese tipo de preguntas, porque eso no estaba bien, no era correcto. Y a mi mamá, ¿no? ¿Qué clase de...? Porque mi mamá me quiso explicar. Y fue así como que, no, ¿qué clase de cosas le estás diciendo a la niña? Ya no era una niña. Entonces, fue así como de, bueno, no vuelvo a preguntar al respecto porque era el regaño, ¿no? De eso no se pregunta, ¿para qué quieres saber? ¿A ti qué te importa? Entonces, pues no, yo sí aprendí sobre la marcha y me equivoqué muchas veces, ¿no? En el proceso y justo incluso el saber distinguir qué era para mí el consentimiento quizás fue difícil porque no sabía nada del tema. Y con mis amigas estaban igual de desinformadas que yo. Entonces también me acuerdo mucho, en una ocasión estábamos platicando del tema, ya íbamos en la prepa, ya estábamos grandes, y una dijo, ahí donde veas verde, estaba hablando una chava que estuvo con su novio, ¿no? Que se habían
pues tocado así como en la vía pública y contesta, y ahí donde ves verde, ahí estuvieron. Y todos así de, ¿por qué ¿Verde? verde? Y dice, sí, porque, ¿sí podemos decir semen? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, porque el semen es verde, ¿no? Y nosotras, pues a menos que esté podrido o algo así. Pero Ok, en ese momento dije, nos dio mucha risa. Ahora lo pienso y digo, ¿qué como tan muy desinformadas estábamos, no? Ya íbamos en ujú. preparatoria y ella pues desinformada y nosotras igual éramos nuestra fuente de información, nuestro grupito de amigas. Entonces estaba muy cañón. Wow, qué impresión. Sí, ahorita la verdad es que da un poco de risa, pero si lo piensas más, Asusta, da mucho miedo. sí, Necesito ponerme mis lentes porque te estoy viendo doble. ok. Fíjate que a mí me traumó mucho la menstruación porque cuando a mi hermana le bajó, se puso a llorar y en ese momento se fue la luz. Entonces, yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué llora mi hermana? Y ella me dijo, ay, es que tiene miedo. Y yo me quedé con esa idea. Y la verdad es que yo no recuerdo nunca haber visto ninguna toalla tirada o manchado el baño. O sea, nada, nada que me diera como información para yo preguntar algo. Entonces, cuando a mí me baja, la primera vez estaba yo con una tía que es médico. Entonces, para ella, pues obviamente era muy, muy natural. Y yo me imagino que por la edad que yo tenía, porque a mí me bajó muy grande, yo tenía ya 16 o 17 años, o Sí. sea, sí, muy grande. Entonces, pues yo me imagino que para la edad que yo tenía, ella pensaba, no, pues ella sabe perfecto qué es, ¿no? Entonces yo me acuerdo, y también yo creo que con la naturalidad que yo le di al momento, porque pues ya en la secundaria yo tenía amiguitas que les había bajado desde los 11 y en la secundaria decían como todo esto que te decía hace rato, fíjate si no me manché, y ellas la pasaban como muy chévere, se decían, no, sí, yo me subo a árboles, yo esto y el otro. Entonces, pues como que yo aprendí un poco de eso. Y entonces yo le dije a mi tía, necesito toallas porque me está bajando. Y a ella se le hace fácil decirme, ay, en el baño hay tampones. Y yo así de, no, o sea, porque yo justo tenía como la idea de la virginidad y estos rollos, ¿no? Entonces para mí fue como, no, vamos a la farmacia, necesito toallas. Y yo me acuerdo que ese día salimos y ella me dijo, como, ah, ok, y en el transcurso del camino vemos una farmacia y nos paramos. Ah, se acabó el día y ella nunca, nunca se paró. Y yo anduve sin toalla todo el tiempo, pero yo tengo una característica bien bonita, que es a mí, o sea, yo puedo no traer toalla y no me mancho, o sea, no mancho la toalla. Lo que sí, pues, uso toallas ecológicas porque las toallas, desechables me rozo, o sea, horrible, o sea, soy muy alérgica. Entonces, pues me pongo la toalla por precaución, pero no la mancho hasta que voy al baño y ya hago, ya salen con coágulos y mil cosas, ¿no? Entonces, mil cosas horribles que odio. Y que también ese es un tema, o sea, no tendríamos por qué odiar la menstruación, que es algo, un proceso importante en nuestra vida, pero yo creo que lo odio por lo que representó la primera vez para mí, que fue como esta desatención y que lo entiendo perfecto, ella no era mi mamá, es médica y lo normaliza un montón, se le pudo haber olvidado porque ella es mamá de dos niños, entonces entiendo que no fue como una forma de violentarme, ni que lo hubiera hecho a propósito, pero pues yo no me sentía acompañada ni atendida. Entonces, me acuerdo que cuando llegué con mi mamá ese fin de semana, llegué y le dije, ay, es que me bajó y me abrazó y me dijo, ay, mi niña, ¿cómo lo pasaste? Y yo así de mal, o sea, y ya le platiqué, me dijo, ay, perdón por no estar y no sé qué. Ya cuando le platiqué a mi abuelita, porque pues yo era así como la novedad para mí, le platiqué y mi abuelita me platicó que cuando ellas menstruaban, porque ella tiene hermanas muchas, este, ten- eh, tenían que esconder las sábanas para que se ponían, bueno, cortaban sábanas de algodón y se las ponían y las tenían que esconder y ella tenía una tía que las sacaba a propósito para que su mamá, su abuelita, su papá los regañara, las regañara, ¿no? Así como y ya cuando llegaban de la escuela encontraban sus sábanas así a la luz y pues regañiza, ¿no? Porque la tía les hacía esas cosas. Entonces, como esa historia
me hizo sentirme menos triste, porque dije, bueno, en ese momento no estoy acompañada, pero se lo puedo contar a mi mami, a mi hermana me dijo, oye, ¿te acuerdas cuando te dijo mi mamá que lloraba porque se fue la luz? Ah, pues me bajó, ja, 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 ja. O sea, como que ellas tres hicieron este proceso mucho más relajado, pero yo creo que en mi cerebro se quedó muy grabado y pues al final es un trauma, esta parte de no estar acompañada en un momento tan importante. Y yo de verdad mucho tiempo odié menstruar al grado que estuve como 5 años sin menstruación y me hicieron estudios y me mandaron este, pastillas y mil cosas y no me bajaba. Y un día platicando justo con mi esposo, que en ese momento no era mi esposo, este, pues como que un día me preguntó como, oye, ¿nunca te baja o qué? Y ya le dije, no, yo como 5 años tiene que no, y yo soy muy feliz, ¿no? Y como todo está bien, no quieres ir al doctor, y ya le platiqué, no, yo ya fui y he visitado varias ginecólogas, pues siempre busco mujeres, este, y pues no, o sea, no encuentra nada. Cuando decidimos embarazarme, yo pensaba que no iba a poder embarazarme justo porque no estaba trabajando. Entonces, cuando yo decido embarazarme, lo platicamos y una semana antes de decir, ah, sí, ok, vamos a embarazarnos y no sé qué, me empezó a bajar, empecé a menstruar. Entonces, nos esperamos que dejara de menstruar, hicimos la práctica para el bebé y salió y salí embarazada. O sea, es una cuestión, bien, él me dice, como tu mente es tan poderosa que tú lo odiabas y de verdad dijiste, no quiero menstruar. Y hoy, pues hoy como que lo pienso mucho después del parto, dije, como por favor, no quiero volver a menstruar, pero ya eres más grande, más consciente, es un proceso importante en tu cuerpo, también necesitas saber que todo está bien y pues como que ahí ando, ¿no? Pero sí de pronto digo, y si otra vez digo no, y de verdad era un no, para mí no negociable, que mi cuerpo hizo esto, porque nunca encontré nada. Wow, qué loco. Y ahora soy una mujer menstruante que cada mes ponen sus historias que soy una mujer menstruante, porque yo quiero que todo el mundo sepa que ando menstruando. No sé por qué, la verdad no te puedo ni explicar, pero yo creo que es este proceso de sanarme y sanar a mi adolescente desacompañada. Sí, claro. Y de Ahora normalizarlo. ahora todo mi Instagram me acompaña, aunque no quiera. Sí, tienen que. Sí. Sí, yo creo que es bien importante normalizarlo. Porque también, por ejemplo, aquí, digo, mi familia muy conservadora, siempre es como de, ay, ¿ya estás enferma? Y yo así de, no, no estoy enferma, ¿no? Entonces, con mi hija adolescente, como que intenté cambiar eso, ¿no? De, ¿estás enferma? No, no estás enferma. Enferma es que no te llegara tu periodo, que tu Sí. cuerpo no esté funcionando. Eso es estar enferma. El que te llegue el periodo quiere decir que tu cuerpo está sano, que está funcionando Ujú. bien, es normal, es bonito. Incluso le digo, disfrútalo. O sea, sé que no es fácil, pero, pero Sí, es parte natural de tu cuerpo y quiere decir que está sana y ama el estar sana, ¿no? Y, sí, y trato como de hacerlo así porque era, ay, incluso no falta quien una persona ya mayor luego es, ay, cochina, no digas eso, ¿no? Y no, no es ah, sucio, no es cochino, no. es natural y es Incluso lo sano. utilizan de fertilizante para las plantas. O sea, es tan natural y tan bueno que esto suceda que hay cosas que se pueden, más bien hay para cosas que se pueden usar, muchas cosas. Y yo lo que ahorita me viene a la mente de las plantas, pero esta parte de normalizarlo es tan importante. Yo con un hijo niño, los primeros años, las que son mamás entenderán que los hijos y las hijas van al baño contigo hasta quién sabe qué edad. Yo espero ya pronto, de verdad necesito hacer el baño sin compañía. Este, yo trataba de que mi hijo no se diera cuenta a partir como de los 4. Sí me cuidaba, tampoco es que dijera, ay, que se vea, ¿no? Ajá, pero sí un poco ya como, y me preguntó, ¿qué? Se asustó mucho, me dijo, ¿qué te está pasando? ¿No? Ya le dije, ay, mira, obviamente tenía 4 años, no podía decirle como todo, ¿no? Entonces le dije, ah, mira, cada mes hay en mi cuerpo prepara una fiesta para un bebé, y como este bebé no llega, porque no va a llegar, tiene que quitar los globos, las serpentinas y sacarlo, y esto sale en forma de sangre y se llama menstruación.
Entonces cada gente es como, ah, ya te llegó la fiesta. Ahorita para mí es normal que lo diga así porque, pues no, o sea, no pueden andar por la vida, ¿no? Porque aparte ya saben, los niños son informativos y me parece normal. Entonces, poco a poco le he dicho, oye, a las niñas también, a las niñas que tú conozcas en la primaria, porque hay niñas bien chiquitas menstruantes. Sí, Entonces, es como si algún día tú ves que están manchadas, porque a veces las toallitas que nos ponemos, yo les digo pañal, ¿vale? Mi pañalito no aguanta, y entonces tienes que, pues, decirles muy discreto, oye, estás manchado, ¿quieres que te preste mi sudadera? Y así, lo primero que me preguntó fue como, ¿y se la va a llevar? Y le dije, "Claro, te la va a llevar y no hay ningún problema. Y si algún día te la regresa y me dice, ¿y la va a lavar? Pues claro, o sea, y no pasa nada. Lo importante es que ella se sienta cómoda y acompañada en ese momento y ya se acabó, te vas, la dejas y fin. Y ya si ella te dice, pide ayuda, pues ya vemos, ¿no? Y él como, ah, ok. Pero trato justo de que no sea un tema de, pues más de intriga, más de sí, morbo, igual como las partes de su cuerpo. O sea, usualmente me dice, mamá, ¿por qué tú tienes este vulva y yo tengo pene? Es porque yo soy una mujer y tú tienes el sexo masculino y yo el sexo femenino, y me dice, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quiero? Ah, bueno, pues no puedes, o sea, no, ahorita no, tampoco, o sea, te lo puedes quitar. No, claro. yo creo que hay edades, y esto es súper importante para todos los procesos, ¿no? O sea, ahorita claro que a veces me dice, por ejemplo, oye, me quiero poner un vestido, y pues tú me regalaste una falda, ¿no? Y todo el mundo se asustaba, ¿no? Sí, ¿cómo le vas a poner un vestido? Lo que él quería era dar vueltas y ver cómo gira la falda, no tenía nada que ver con querer ser niña. Solo quería ver que la falda diera vuelta. La usó un par de veces y ya la botó, y ya un día le dije, oye, ya no la vas a ocupar. Y me dijo, no, ya no. Y es la fecha que no. Ahora recientemente me pidió un vestido naranja por esta muñequita del juego del calamar. No, no se azoten, no ve el juego del calamar. Hay caricaturas ahora que usan de niños con esta muñequita y la canción que usualmente era de niños, y él quiere vestirse de la muñeca del juego del calamar. Y no es que quiera ser niño, Claro. ¿no? Porque ahorita no es la edad para que él entienda que eso puede ser posible y que está bien. Tampoco le voy a decir si puede ser niña ya. O sea, creo que es importante ir con la etapa en la que estamos, porque si nos adelantamos, nos volvemos locos. Sí, 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 es muy importante. Y aparte, pues no, o sea, no, no sé si viste hace, ya tiene un tiempo, hace unos años, que como un niño llevaba una mochila de Elsa a la No, escuela. Se hizo como muy viral en Facebook y así, que un niño le gustaba Frozen y llevaba su mochila de Elsa. Y entonces, cuando regresó, fue el primer día de clases, se fue muy contento y regresó muy triste, porque todos lo molestaban. Lo importante que es entender que es una película, a los niños les gusta, es y que normal que además les Elsa es una guste. princesa muy poderosa. Claro, No, o sea, y que es la representación de esto, del salir de tu zona de confort, la valentía, que a lo mejor como adultos no vemos y que los niños, claro que lo identifican. sí, y enseñar a respetar, ¿no? Ujú. Porque incluso me llegó a pasar cuando mi hija era más chiquita, a mí me gustaba comprar la ropa en la sección de niños, Es porque más, es más grande, es más cómoda, los shorts son más largos, este, los pantalones no son tan pegados, las playeras son más holgadas. Entonces yo le compraba como ropa en la sección de niños. Y muchas veces me llegó a pasar que estaba escogiendo ropa y, ay, pero eso es de niño, ¿no? Incluso los vendedores. Y yo, sí, no pasa nada, este me gusta. Y era como, ah, pero es de niño, no, pues por eso lo quiero. Es ropa, es un pantalón. Y esto de darle como género a las cosas, no está padre. sí, ayer íbamos regresando, ay, no sé por qué íbamos caminando en algún lugar, y justo le iba platicando que yo usaba ropa de niño. Y ya le dije, no, es que mis conjuntos eran de niño, mis botas eran de niño. Y me dice, ¿por qué, mamá? Si a ti siempre te gusta las cosas rositas, me decía. Yo le dije, ah, lo que pasa es que la ropa de niños es más cómoda.
Desde que yo era niña me di cuenta de eso, o sea, el filo del pantalón es más largo, el ancho, todo es más cómodo en la ropa de los niños y en la así es como todo súper ajustado. Sí, Entonces, y me decía, ok, está bien, ¿no? O sea, como que él muy normal, no era como, ay, no, o sea, sí usaba. Incluso le dije, tengo fotos, algún día te las voy a enseñar. Me dijo así, le pareció muy normal, le dio la vuelta a la hoja y continuó con otro tema, sin más. sí, claro. Y así debería de ser. Así es. Entonces es súper importante entender que la información es poder, ¿no? Muchas veces yo trabajé mucho tiempo en una escuela de religiosa, en una escuela de monjas, y nos cambiaban a la directora cada cierto tiempo. Entonces conocimos de todo y a mí me sorprendió algo muy, muy impactante, que las madres más jóvenes, las monjas más jóvenes, las religiosas más jóvenes, tenían más miedo de que les dijéramos a los adolescentes que una con la sexualidad y nos tocó una madre eh, preciosísima, excelente mujer, excelente religiosa, madre Rosalba, que en paz descanse, que ella nos decía, los niños tienen que saber, porque si ellos no saben, y nos lo decía así en plenaria a todos, ¿no? Porque si los niños no saben, igual van a hacer las cosas, pero sin información, y yo así. Claro. Exacto, y entonces no iba solo con nosotros, lo interesante y lo bonito de esto es que iba también con los papás y las mamás, que a veces también los papás y las mamás algunas veces nos llegaban a decir como, pues es que yo por eso lo metí en una escuela religiosa, ¿no? Porque es más conservadora y así. Entonces había que dar toda una cátedra en donde ellos entendieran que sus hijas y sus hijos tenían que saber qué estabas haciendo y qué estaba pasando, porque si no se iba a volver una locura. Y era muy impactante para mí, como por ejemplo llegó una docente que estuvo un corto tiempo, que les decía, por ejemplo, que la masturbación era satánica. O sea, que si Dios los iba a castigar y que el diablo, no sé qué, y era maestrante en educación, porque era psicóloga, maestrante en educación y no sé qué tanta cosa que presumía. Y yo así de, ¿no? O sea, y llegaban bien traumados a mi oficina porque yo en ese entonces no era docente, era solamente como la tipo orientadora, y llegaban atacadas a las niñas, sobre todo las niñas, o les decía como los niños que tienen, niños y niñas que tienen, no, bueno, decía niños y niñas, ¿no? Pero los estudiantes que tienen abajo de 8 no van a hacer nada en la vida. Van a ser pordioseros y van a vender chicles y van a estar en los Ok. semáforos. Y yo, así, ¡ay! Yo me la quería desgreñar. Yo de verdad, de esas cosas soy muy atacada y digo, afortunadamente la fueron, no se fue, la fueron, no fue mi culpa, pero sí era importante porque ella daba orientación y tutoría. Entonces, imagínense estar recibiendo esa información que es completamente falsa y que mete mucho miedo y que te hace hacer tonterías. Entonces, es súper importante saber que entre más información tengamos, más fácil va a poder ser tomar decisiones. Incluso pienso decir no. Sí, sí, también yo creo que es muy importante eso. Y entender el consentimiento. Creo que también es algo, un tema delicado, porque en muchas ocasiones, incluso de los padres, escuchamos ay, se está haciendo del rogar, tú insiste. No, y no, no se está haciendo del rogar. Si ya te dijo que no, no tienes por qué insistir. Ay, déjalos, son adolescentes, déjalos que, amárralos. No, no es cierto. Sí, No, es que creo que como cuidadores primarios y como adultos no podemos delegarle esta gran responsabilidad a un adolescente que está apenas aprendiendo. O sea, como cuidadores primarios tenemos que saber orientar y algo importante es identificar en dónde, de qué pie cojeas, ¿no? Si de pronto te cuesta mucho trabajo llamar a las partes del cuerpo por su nombre, si contar una experiencia sexual que tuviste, si hablar de menstruación, todo eso te hace ruido, primero reedúcate para poder hablar con tus crías de lo que sí es posible y no es posible, que tiene que ver justo con esto del consentimiento, no minimizar que la otra persona no le parece correcto, normal o común hacerlo a esa edad, hacer lo que tú quieras que haga, ¿no?
Y bueno, hablando de esto, ¿a qué edad crees que es correcto? No, no creo que exista como tal una edad correcta. Yo creo que sí tienes que saber que, por ejemplo, en la adolescencia corres muchos riesgos. Riesgos amorosos, riesgos físicos, riesgos mentales, psicológicos, emocionales, en donde yo les diría que no estemos dispuestas, sobre todo las mujeres, porque ahorita hablemos un poco de cómo se educan más los hombres, pero sobre todo las mujeres es una cosa que no puedes negociar porque no hay vuelta atrás y puede ser muy, muy doloroso. Por ejemplo, conozco adolescentes que hablan de algo así como muy fuerte, como es que quería que me quitara la ropa. O sea, nada, no pasó nada, solo quería que me quitara la ropa y eso puede ser muy traumante. O sea, en el momento lo hacen quizá por presión, por amor, por acceder y después es como estar rumiando en esta idea de no estuvo bien, no me sentí bien, no me sentí cómoda. Por ejemplo, el sexting. O sea, son cosas que te exponen. Entonces, no hay como una edad que yo les pudiera decir. Yo te puedo decir desde mi experiencia a los 17 años, fue algo, no, no fue, no te cortes. Yo te podría decir que a los 18 años, casi 19 fue algo cómodo porque había, en mi caso, mucha información. La persona con la que lo hice fue una persona con mucho respeto hacia mí, incluso con mucho tacto, ¿no? Como el cuidarme, estaba informado, también sabía que era muy doloroso para la mujer, y entonces él estuvo siempre al cuidado. Y yo tenía ya 19, casi 19, iba a cumplir 19 a meses. Y fue algo como que sí pudiera decir, esto sí estuvo feo, pero acompañado y bonito. O sea, porque al final es feo, ¿no? Y doloroso y angustioso, porque después es como, ¿y si el condón no sirvió? ¿Y si se rompió? ¿Y si cualquier cosa? Yo conozco a una persona que se embarazó 2 veces y las 2 veces estaba protegida, ¿no? Y entonces es como, no hay garantías. Y Sí, si eso va a suceder, digo, ella votó. La segunda vez fue más como obligatorio porque era un embarazo ectópico, está fuera del saco, el bebé está fuera del saco gestacional y era como riesgo a su salud. Pero la primera vez sí fue como choqueante porque pues ella no esperaba embarazarse y era una adulta, realmente era una adulta. Entonces, imagínense qué tan traumante puede ser si tomas una decisión, por ejemplo, estoy hablando menos de 17 años, y no porque a los 18 ya seamos maduros, quizá porque hay un poquito más de responsabilidad legal incluso, este, en donde te sientes presionada o presionado, porque también los hombres se sienten presionados porque les decía hace rato, hablemos de la educación de los hombres, se educan con pornografía y creen real que eso existe. ¿Tú qué sí. opinas? Y también creo que hablando en este tema de la educación hacia los varones, es hay, hay mucha presión, incluso de su medio social, ¿no? De los amigos, de los compañeros, de yo ya lo hice y tú no, y si tú no lo haces, entonces tú eres un puto y tú, mil adjetivos que les dan porque no quieren hacerlo, ¿no? Porque Ay, qué ya vienen marica con eres. esta presión. Ujú. Sí, justo. Y así se hace. Y yo ya lo hice, y yo ya llevo tantas, y incluso llevan como sus listas, ¿no? O sea, creo que lo hablé en otro episodio, pero yo en la preparatoria, mis compañeros varones decían, vamos a la secundaria Ujú. a ligarnos a las niñas, porque es más fácil que las niñas de secundaria con uno más grande se emocionan y aflojan. Y esas eran sus palabras, ¿no? Vamos a la secundaria. Saliendo de aquí nos vamos a la secundaria a ver quién. Porque claro, no tenían la capacidad para ligarse a una chava de su edad, pero también era esta situación quizás Fa- de poder. Facilidad de manipulación. Ajá. Y pues las niñas.
niñas de secundaria accedían. Y más que es como una edad muy complicada en la que es como les doy libertad o no se las doy o qué sucede, ¿no? Y que también te sientes presionada a acceder a cosas que están pasando a tu alrededor. Y que estén Claro. pasando no significa que esté bien. Yo recuerdo mucho en la prepa, teníamos una amiga que ya había tenido relaciones. A ver, entramos, yo creo que tenía como unos 16 años cuando fue su primera vez, pero fue muy chistoso, digo chistoso en ese momento porque ella llegó a contarnos todo, todo, Ajá. todo, todo, así en pleno comedor de la escuela. Y ella, por ejemplo, hablaba de las relaciones y dijo, esperen, me voy a comprar una paleta para enseñarles cómo le hice. Y me acuerdo que yo en mi caso me daba mucho asco, pero no asco la acción, sino ver como esas cosas no se cuentan, ¿no? O sea, porque yo decía, no, no, ¿y cómo lo hacía? Entonces, este, pero respetaba mucho su libertad, porque ella lo sentía como libertad. Em, cuando ahora era como una fiesta, o sea, cada que tenía un encuentro sexual, porque además no era como que lo hiciera con su única pareja, andaba con muchos niños, ella lo contaba como un logro y no es que nos quisiera ningunear, pero sí lo sentía como, ah, ya ahora yo soy la adulta del grupo, Ajá. ahora yo les puedo decir qué hacer y qué no. Y era una niña, es una niña muy, muy agradable, la verdad, pero creo que este desacompañamiento, esta soledad que a veces los adolescentes vivimos y que más bien la mayoría del tiempo vivimos porque pues o trabajas, o sea, como cuidadores primarios o trabajas o te quedas en casa a cuidar, ¿no? Entonces es como muy complicado este acompañamiento. La mayoría de los adolescentes y las adolescentes aprenden solos, pero justo yo ahora lo pienso y digo, yo creo que fíjate, me quedé pensando que era importante decírselo, pero creo que alguna vez sí se lo dije a ella y me dijo como, pero no pasa nada, o sea, para mí está bien que ustedes sepan y que así, ¿no? Y yo, ¿qué? Está bien. Entonces era muy, muy abierta en esta parte, pero era en la cuestión del poder. Y por el otro lado, en la cuestión del hombre, este noviecito que les decía de la tardeada y así, siempre me decía, como no te preocupes, o sea, yo ya lo he hecho muchas veces y yo sé y no sé qué y no sé cuánto. Incluso la vez que me llevó a su casa, que ya se los conté, que sacó condones y así, pues para mí fue como, pues no, me da más miedo que lo conté creo en el primer episodio. Sí. Bueno, lo que les conté, sí les conté que, a menos que lo hayamos cortado, Es que me que acuerdo que me contaste a mí, pero luego dijiste, eso no lo voy a contar. este es el novio de la tardada, sí les conté que Ah, alguna vez me dijo como acompáñame a mi casa por algo y que vivía con sus abuelos y así. Este, y que me enseñaba, no, mira, yo tengo muchos condones y tengo experiencia y no sé qué, pero yo en mi cabeza era como, claro, si tienes experiencia y yo no, 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 me vas a ver la cara. Entonces, por eso no te di, porque la verdad es que sí lo quería y sí, pero en ese momento es como, sí te quiero a ti, pero me quiero más yo. Y claro. esto que les decía al principio, la quedar embarazada para mí era la cosa más terrorífica del mundo. Entonces, no, pasaron muchos años porque fue el mismo niño que de las llamadas aterradoras y eso, que nos encontramos y pudimos a platicar ya como adultos y sí le dije como, oye, te pasaste, o sea, estaba yo muy asustada y así, ya me dijo, ¿sabes qué? Perdón, estaba bien menso. Y me dijo, ¿y sabes qué es lo peor? Que yo, cuando yo te decía como, ay, yo sí tengo mucha experiencia y con muchas niñas y no sé qué decir, tampoco lo había hecho. Entonces nos reíamos, él es médico, y nos reíamos y incluso alguna vez dijimos como, si él me preguntó, me dijo, ¿tú crees que si yo hubiera sido honesto contigo y te hubiera dicho, yo te quiero mucho, pero tengo mucho miedo y la verdad es que sí quiero hacerlo? Y dije, tal vez sí. Digo, ya tenía 17 años, ¿no? Casi 18, pero, o sea, fue como, sí, o sea, si hubiera sido honesto y hubiéramos estado en el mismo lugar, sí,
Digo, o sea, ya como adulta digo, sí, pero quién sabe, a lo mejor justo porque sabía, le hubiera dicho, no, tú tienes miedo, yo tengo miedo, va a salir esto un desastre, entonces a lo mejor no, pero es esto, o sea, la parte del hablar de un lugar que no conocen y que tú te lo crees y que tú dices, ay, es que él dice que me va a cuidar. Sí, Me acuerdo, me acuerdo mucho que llegó una alumna cuando yo iniciaba en este rollo de la docencia y me dijo, vengo pero no quiero o sea, no quiero, ¿cómo? No, no recomendaciones, no quiero que me digas que no. Quiero recomendaciones, porque aunque tú me digas que no, yo lo voy a hacer. Y yo no sé de qué hablas, ¿se va a suicidar o qué? Y no, ya, me dijo, voy a tener sexo con este niño de mi salón, no eran novios. Dijo, él quiere su primera vez y yo quiero mi primera vez. Y los dos estamos de acuerdo, pero él no sabe poner condón, yo no sé poner condón. No sabemos nada y quiero que esté todo como muy seguro. Y yo así de, ¿qué hago? O sea, fue como, o sea, claramente me dijo, aunque sí porque incluso yo sentí como que me dijo, si me dices que no me voy a parar y me voy a ir y lo voy a hacer toda desinformada, claro, pues ahí está. Yo buscar y dije, ok, mañana nos vemos aquí, no sé qué. Sí le platiqué en ese entonces a mi directora y le dije, o sea, también entendamos en qué posición estoy, ¿no? Porque es igual, si lo hace y no tiene la información adecuada, pues corren más riesgo ambos. Entonces fue como, ok, y ya llevé un condón, le enseñé cómo ponerlo, hablamos esta parte del condón no protege, es 100%, o sea, es un embarazo, pero una enfermedad. No te está diciendo que no tiene nada, pero pues no es una garantía. O sea, todas estas cosas que son cruciales e importantes de saber antes de tú siquiera poder decir si te voy a mandar una foto. sí. Y lo peligroso que es esto, porque actualmente ya vivimos en una era también digital, Ujú, donde ya no es solamente una foto, es una plática. ¿No? ujú. Yo puedo platicar con mi pareja sobre algún tema sexual y fantasías y mil cosas que igual y ni quiero, igual y ni siento, y es como, no sé, esas veces que dicen, este, como el jajaja, ¿no? Ni siquiera te estás riendo, pero tú pones jajaja. Así es igual, no es como que en verdad lo quiera, pero pues sigo el juego y no sabemos esa conversación dónde va a parar, esa foto dónde va a parar. ¿A qué te estás exponiendo? Y Yo en todos en pondría general. sí, yo pondría un ejemplo que se me acaba de ocurrir y es, no sé si se han dado cuenta que en los chats de TikTok, cuando escribes una grosería o escribes algo como no adecuado, aparece, o sea, lo manda, pero si te sales y vuelves a entrar, ese fragmento que tú escribiste ya no está. La otra persona lo puede ver, pero tú no. Es como una forma de reeditar. Entonces yo me pongo a pensar, ¿tú crees que no te están vigilando? ¿Tú crees de verdad que nadie ve tus conversaciones? Incluso yo con mi hermana, es con la que soy pelada, ¿no? Y le digo, me van a bloquear, ¿no? No esta cuenta, todas por tu culpa. Porque pasa esto, o sea, entonces ¿de verdad crees que se lo estás mandando solo a esa persona? ¿Qué garantías tienes de que nadie está viendo lo que estás mandando? Y que esa persona a quien se lo estás mandando no se lo está, o sea, hay un montón de publicaciones, no sé si tú las has visto, si ustedes las han visto, en donde hay grupos de personas, incluso puede ser tu papá, tu tío, tu hermano, en un chat donde se mandan fotos que tú subiste a Instagram, Sí, ¿no? Y que pareciera que solo las tienes tú en tu perfil privado y la realidad es que no, o sea, está ahí y en todos lados. sí. Creo que por eso es mi aversión un poquito a las redes sociales. Lo mencioné en otro episodio, que yo no soy mucho de subir cosas y más cosas de mi hija, ¿no? O sea, fotos, imágenes. Cuando la he llegado a subir, por lo regular, creo que es muy rara en la que se ve su cara, o está de espaldas, o está de perfil, pero nunca se ve así de frente. Porque a mí me da mucho miedo eso. O sea, en una ocasión, platicando en mi grupo de amigas, cuando el grupo era más grande, cuando éramos muchas chavas, una llegó a contar que no me acuerdo si su pareja, su amigo, no sé,
trabajaba como en esta parte de la policía cibernética. Creo que era su hermano, no sé, alguien conocido de ella, y que entró a la Deep Web y que estaba haciendo como una investigación y así, y nos estaba contando, y que cuando entró, lo, en la búsqueda, catálogo de niños, de muchos niños y fotos que se veían, fotos que eran sacadas de Una las red. redes, sí. Una foto sacada del Instagram de alguien, del Facebook de alguien, y era así como de, si quieres, fotos más fotos en tanto, en traje de baño en tanto, y ya si quieres algo más, te la podemos conseguir. Y así, o sea, y yo dije, qué aterrador. Creo que eso fue mi trauma, porque aparte pues era alguien que conocía y que sabía del tema y, y lo ves en redes que sucede y dices, ay, pero cuando ya te lo está contando alguien así, dices, qué miedo. Yo vi hace muchos años una publicación de una mamá aterrorizada porque encontró, no recuerdo cómo, pero ella subió una foto de su hija haciendo algo X. La verdad es que traía un vestido X, no sé qué, y encontró justo, no como un catálogo, pero así como hay comentarios muy obscenos sobre esta niña que aparte, o sea, de verdad, no, porque ya subieron la foto clausurada así, pero era una niña haciendo algo, o sea, ni siquiera es como que estuviera en calzoncitos como los niños normalmente andan en la calle. No, 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 o sea, estaba vestida, la niña estaba vestida, parada haciendo, no sé, digamos, jugando. Y con comentarios así, entonces algo que ella comentaba mucho es como, esto estaba privado, esto solamente estaba para las personas que tengo como amigos en Facebook, porque en ese entonces no había como tanta rollo en Instagram, era como mucho Facebook. Ujú. Y decía, qué miedo, porque cómo sé quién de todos ustedes es de quien me tengo que cuidar. Entonces, con esto quiero decir que podemos ver a las personas, pero jamás vamos a saber 100% qué hay en su corazón, ¿no? Diciéndolo de una manera menos cruel. No sabes qué hay en su cabeza, no sabes qué tan trastornado o trastornada está que va a utilizar eso que tú ves como normal y común en algo bien turbio. Ahora imagínate mandar fotos. Yo creo que alguna vez mandé, pero o sea, una vez, yo creo. Y ya, nunca más, porque sí me da miedo, o sea, la verdad es como de, no sé, pensaba como, en ese entonces no decía como de la persona, ¿no? Pero decía, ¿y si se pierde su celular? Claro. Y si no sé qué? Y entonces todo el mundo va a tener acceso y qué horror. Y no es que tengas que tener eh, re- recelo a tu cuerpo o que repele a tu cuerpo. No, pero creo que esto es algo muy íntimo, es algo tuyo, que no debe andar por ahí en las redes, de ninguna forma. No, y que aunque es algo muy natural, en realidad regreso a lo mismo, te pone en riesgo porque no sabes, en manos de quién va a caer, ¿no? Y qué va a hacer con eso y a qué te puede exponer más adelante. Porque te digo que ahí decían, si la quieres, te la conseguimos. Ya si quieres a esta niña, te la conseguimos. Entonces Sí, era pero así como de, llevan a tantos niños, ¿no? ajá, qué miedo, qué terror. Y yo hace poquito, platicando con otra mamá, me comentaba que alguien muy conocido, pues, cercano de alguna forma a su familia, dijo, pues es que yo no voy a ver las fotos de ella igual que ustedes las mujeres, ¿no? Refiriéndose a un adolescente. Y es como de, ¿cómo no la puedes ver igual si es una niña? O sea, a mí eso se me hace como muy enfermo, el decir, yo no puedo verlas igual que ustedes las mujeres, porque entonces ya su cabeza es asquerosa, ya está pensando Sí, en otras cosas. y si no lo dijera, tú irías por la vida creyendo que esa persona es honesta y recta y moral, ¿no?
Sí, y segura. Entonces, y segura, no sé, estoy pensando, por ejemplo, tú adolescente, le mandas una foto a tu novia o a tu novio, una foto, ¿cómo le llamaré? Pues es que iba a decir no adecuada, pero Íntima. pues una foto muy íntima, ujú, una foto muy íntima. Y si su mamá y su papá revisan el celular, o sea, ya no nada más la tiene el niño o la niña, Sí, la tiene también que a ver, que sería adecuado. O sea, hay un momento, una edad en donde no puedes tener exclusividad de decir todo lo que platico es mío. Por seguridad tuya, lo ideal sería que tengas iba a decir restricción, pero más bien un cuidado externo, en donde si tú no ves ciertas cosas, la otra persona pueda verlo. Y no es como que te estén invadiendo o te estemos vigilando, o simplemente una cuestión de cuidado. Entonces, ya todo el mundo vio tu foto. sí. Sí, y con suerte, solo la mamá, La ¿no? ve. Y el papá. Porque, por ejemplo, hay adolescentes, o sea, yo lo he visto que traen el teléfono del amiguito. Ah, sí. Entonces están como de, préstame tu teléfono y lo revisan todo, ¿no? Y tú no sabes que en un préstame tu teléfono ya vio la foto, ya se la compartió para él y ya la está enseñando a los demás. Sucede. Porque incluso hay situaciones en donde hasta platican con la gente que tienes en el teléfono, Ajá, ¿no? Se aventan conversaciones y pudieron haber. Es muy peligroso. O sea, creo que esta parte de la sexualidad es valiosa, es importante, es bonita incluso, pero para todo hay una edad. Porque si estás en una edad, a ver, estás en una edad de confusión, estás en una edad en donde más tienes más dudas que respuestas, por consiguiente, lo que vas a hacer, que es más importante, no quiero decir todo va a salir mal, pero si sale mal, no va a ser algo bonito, la vas a pasar mal. Y que, por ejemplo, hablemos de un embarazo no deseado, ok, existe el aborto. ¿Tú tienes idea lo terrible que es vivir una situación así? O sea, sí, llegan pacientes con abortos de años, no de, ay, ayer aborté, no, no, de años, como si fuera un evento que pasó en la mañana. Porque es realmente un proceso que hay que vivirlo acompañado, que claro que tienes el derecho a la libertad de decidir sobre tu cuerpo, pero la situación emocional que vives con eso es complicada. Entonces, creo que hay cosas que tienen que esperar. sí, como dijiste, era el embarazo es lo de menos, ¿no? A veces son enfermedades regresamos a que hay enfermedades que pues quizás se curan rápido, pero Con ya una nada más pastilla. la consulta con el ginecólogo no es cómodo, es muy necesaria, pero no quiere decir que sea cómodo, que sea bonito, que la pases bien, no, es muy incómodo, es muy doloroso, no está padre tampoco y muy Yo, por necesario. ejemplo, sí, exacto. Yo a mis pacientes, mujeres, cuando son muy jóvenes y me dicen como, ay, es que fue la primera vez, algo que yo siempre les digo, esto es un no negociable para ti, tienes que ir y decírselo a tu mamá, sobre todo mamá, es niña, ¿no? A tu mamá porque tienes que ir al ginecólogo a partir de ahora. Ya a partir de ahora ya no hay negociaciones. Sí, Cada año tienes que revisar que todo está bien allá, ahí, ¿no? Adentro, ni siquiera es abajo, adentro en tu útero, en tu matriz, en tus ovarios, todo tiene que estar en su lugar, entonces tienes que revisarte. Hizo una cara de pánico porque no pensaron en esto. sí. Y de verdad es un no negociable, tienen que hacerlo sí o sí porque es tu salud. Sí, porque también hay muchos mitos al respecto, ¿no? Es la primera vez, no es necesario, no te vas a embarazar. En la primera vez nadie se embaraza, en la primera vez nadie se enferma porque también es la primera vez. O si solo has estado con una persona, es muy difícil que te enfermes. No, no es cierto. O sea, te puedes enfermar. Cuando yo era adolescente, había un ejercicio que hoy como adulta veo muy bonito,
que te daban un papelito, ¿no? Y en ese papelito había como una persona que tenía una cruz y nos decían, la persona que tiene la cruz no tiene que decir nada, igual tiene que participar y actuar normal. Entonces íbamos y nos firmaban, ¿no? Las personas que nosotros queríamos así de tu mejor amiga, tu mejor amigo, con quien te gusta a lo mejor, así cosas, ¿no? Que te firman. Entonces andabas tú pidiendo firmas. Y entonces decían, ok, y al final, ok, ¿cuál es el papelito con la cruz? Entonces decía, el pasado, no, yo, pero pasaban enfrente, ok, ¿quién tiene firmas de él o de ella? Y ya, no, pues yo. Entonces todos ellos pásense para acá, ok, ¿y quién tiene firmas de estos que están aquí enfrente? No, pues yo. Al final terminábamos todo el salón ahí enfrente. Y entonces decían, bueno, pues esto es cómo se propaga el SIDA. Y entonces así, entonces ahorita si esto fuera SIDA, ya todos tendrían SIDA. Y era como bien impactante porque justo este pensamiento, pues es que solo lo hice con él, ¿Sí? ¿no? Y esta parte, a ver, no, no, tampoco quiero decir que no haya adolescentes fieles. Puede que los haya, pero es una etapa complicada. Por supuesto que no hay fidelidad, porque estás aprendiendo, porque estás experimentando, porque quieres conocer, porque incluso no tienes fuerza de voluntad, ¿no? Y no te van a andar diciendo, bueno, es que hoy fui, me besuqué o me acosté con alguien. No te lo va a decir, por supuesto que te va a venir y decir, es que yo te amo, es que yo te extraño, es que yo esto, es que yo lo otro, como pintarte la parte más bonita. Y solo tú eres la única o Y el único. eres la única con la que yo. Y entonces es pensar que no, o sea, vuelvo a lo mismo, no existen personas malas, hay personas que están en momentos complicados y que ese momento complicado te puede complicar a ti. Sí, un momento complicado, más desinformación, no sale nada bueno. Y más la adolescencia, porque Sí, también claro. entendamos que es una etapa bonita, muy preciosa, ámenla, apapáchenla, pero complicada. Pues no puedes tomar decisiones sola o ni solo. Tienes que tener un acompañante que no sea de tu edad. Claro. Y ya viéndolo ya más adultos, esta parte de incluso ya grande, es como muy complicado tener educación sexual, ¿no? O entender que tu placer también importa. Muchas veces caemos en esta parte de los orgasmos fingidos, de querer cumplir fantasías, nada más porque a la otra persona lo vio justo lo decías, lo vio en una página porno y dijo, ay, yo quiero hacer eso. O las Y también, películas que te lo pintan y caes en esto. exacto, también hay fantasías amorosas bonitas. Yo me acuerdo mucho que nos preguntábamos entre nosotros, ¿cuál es tu fantasía sexual? Y no sé qué. Y por ejemplo, yo me acuerdo que la mía era como en la playa, no hacerlo en la playa. Ya ahora que soy adulta y jamás lo hice en la playa, por muchas razones, es como, iba a ser imposible hacerlo en la playa. Eso no es posible como en la alberca, por ejemplo. E No es incómodo. posible. Arena en Aparte de todos las lados. infecciones, se te puede dar una infección, date Sí, cuenta, ¿no? Entonces, es bonito hablar de amor y de intimar y de decir, ay, es que más conexión, pero no es fácil. No es nada fácil, porque además aquí entra la parte de los abusos disfrazados de amor. Cuando llegan las personas y es como, no decirles, porque en un proceso terapéutico no les puedes decir como tal, abusaron de ti, ¿no? Es como entrar en un proceso de autoanálisis en donde cuando se dan cuenta que sufrieron abuso es bien traumante. Porque, sí, por ejemplo, muy normalizado, es como, es que era mi esposo y yo estaba dormida y cuando desperté él ya estaba dentro de mí, es como, eso es abuso, es tu esposo, pero es abuso, porque para una acción así de importante tiene que haber consentimiento. sí. Sí, y los tipos de abusos que hay, ¿no? Porque no solo es esta parte de la penetración, también a veces es lo que mencionábamos con las fotos, el que las compartan, también eso es abuso. No hace mucho vi un podcast de donde sale, bueno, yo creo que ya lo vieron,
No sé si pueda decir los nombres o si es algún problema, pero donde ella está contando su historia de violencia y cómo terminó con su pareja. Ella tenía cámaras en su casa y le dice que si podía, ya habían terminado, pero le dice, oye, puedes ir a cuidar a mi perrito, voy a salir de viaje. Y le das de comer y ya te vas, ¿no? Y fue así como de, ah, sí. Pues no, cuando prendió la cámara, vio que no se había ido y que no se había ido y sacó su ropa sucia, su ropa interior sucia y se masturbó en la ropa interior sucia de ella. Y eso es abuso. Y eso es abuso. O sea, puedes decir no estaba ahí, eh, nada, ¿no? Pero el que haga ese tipo de actos en tu ropa sin tu consentimiento o incluso me he visto que dicen, ay, es que estaba viendo tu foto y me dieron ganas, ¿no? Y lo quieren hacer como algo romántico. No, no es romántico. No está bien, No, ¿no? o lo que decías rato, o sea, que tú no quieras desprenderte de tu ropa y que la otra persona te obligue, eso es abuso. Claro, Si tú no te sientes cómoda o cómodo, es abuso. sí, Que hay que todo. entender la diferencia entre abuso y violación. Y que Entonces, estos abusos vienen de muchas personas, vienen de la pareja, no necesariamente es de un desconocido. ujú, También ujú. pasa, incluso en la familia, ¿no? También se da. Si no hay un autoconocimiento y una capacidad de discernirte y de ver tus necesidades, vas a andar por la vida divagando. Hay una serie que se llama Esposas Desesperadas y hay una protagonista que está casada y fallece su esposo. Entonces, cuando él fallece su esposo, ella empieza a andar con otra persona y en la primera ocasión que tienen relaciones sexuales, ella termina y va corriendo al doctor y entonces el doctor la revisa y le dice, como, oye, ¿qué pasó? Y no sé qué. Le dice, es que sabes que yo sentí que algo adentro de mí se rompió y además salió agua. Y el doctor le dice, ok, y entonces se preocupa, ¿no? Y le dice, ok, vamos a ver, le dice, ok, ¿y qué estabas haciendo? Entonces ya le dice, no, bueno, estaba teniendo relaciones. Y le dice, ¿no sabes lo que es un orgasmo? Y ella había estado casada y tenía dos hijos y había estado casada muchos años. Y le dice ella, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y le dice, bueno, es que es un orgasmo, es como el placer en una acción y no sé qué, pero el doctor como impresionado porque ella no conoce lo que es un orgasmo cuando se daría por hecho que el hecho de sexuar ya en sí viene un orgasmo de por medio. Claro. Y la realidad es que no es así. Cuando les digo a los adolescentes, ¿tú sabías que eyacular no es un orgasmo? Y se quedan como, ¿cómo? No, no es un orgasmo propiamente. O sea, hay muchas cosas que tienes que saber antes de decidir tomar esta decisión tan importante de, no tan solo de intimar con alguien, también como de decidir ciertas cosas que a lo mejor en este momento te están costando mucho trabajo decir sí. Y si te están costando, la respuesta es no, Sí, porque muchas veces va el miedo, ¿no? El miedo a me va a dejar y se va a enojar conmigo y si no me lo va a dejar. hago. Y entonces tú crees que es consensuado, tú crees que hacerlo es porque tú querías hacerlo. Y no, muchas veces viene de que estuvieron ahí molestando y molestando, insistiendo y insistiendo, incluso amenazando con que, ah, entonces te dejo, entonces ya no, porque no me amas, porque no me quieres dar la prueba de amor, ¿no? Y si tú no lo haces, va a llegar alguien que sí me la dé. ¿Sabes qué pasa también? Que estoy, o sea, como que estoy pensando mucho, es cuando te dicen, ay, sí, perdón, no, o sea, sí te lastimó, o sea, lo que yo te dije te lastimó, perdón, no lo vuelvo a hacer. No, ya todo va a cambiar, no va a cambiar. Y Sí, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. sí, y pues al final con un perdón no solucionas nada. Porque no solo es en esta parte de todo va a cambiar, ¿no? Muchas veces es, sí, te engañé, pero lo siento, no lo vuelvo a hacer.
Ujú. Y ya, Y que vuelva a la parte de la adolescencia y la fidelidad. No es una, o sea, no es una condición de todos los adolescentes, porque también entiendo que habrá adolescentes que de verdad ejerzan esta parte de la fidelidad, pero en su mayoría están en un proceso de investigación. Y voy a decirlo con temor a equivocarme, más los hombres, porque socialmente tienen más permisos pues de experimentar. Y las mujeres, incluso hablando de la menstruación, es como, de la menstruación, perdón, de la menstruación, este, pues es como un tema que no se habla. Y los niños lo hablan entre ellos y se miden sus partes y ven quién es más viril y ven quién es más macho. Y las mujeres no hablan de, a ver, vamos a ver cuántos gramos menstrué hoy. No, o sea, claro, no, sí. es más permisivo para los hombres. Y tomar en cuenta que si como adultos hay muchas infidelidades, que se supone que ya sabes discernir entre esta parte de lo correcto, quizás el cuidar a tu pareja, el poder decir, sabes que no está funcionando, hay que hacer otras cosas o cada quien por su lado, que ya tienes como más desarrollada esta capacidad. Y hay mucha infidelidad. Ahora, joven, es mucho más fácil, porque se te hace Sí, fácil, porque te enamoras de cualquiera, te enamoras muy fácil y muy fácil dejas de amar y es normal, es natural, pero no quiere decir que eso no te esté poniendo en riesgo. cuando, ahorita que dijiste de riesgo, pensaba, cuando nos preguntaban a mi esposo y a mí como, ¿y no van a tener otro bebé? Y la respuesta era no. O sea, no, no vamos a tener nunca otro bebé. Y muchas personas decían como, ay, pero ¿por qué? Si le salen bien bonitos, ¿no? Y era como, no es lo bonito, ¿no? Entonces, ya cuando preguntaban más allá era como, pues económicamente es mejor tener uno, ¿no? La vida y el mundo no está adecuado para dos y así, o tres, ¿no? Nuestra percepción muy respetable, pero que los comentarios venían como de, ay, pero o sea, si hay un accidente y Dios se los manda, entonces mi respuesta era, si Dios decide mandarme otro hijo, Dios sabe que voy a morir. Y se asustaban, ¿no? Y decían como, "Ah, no sé qué, y yo, sí, porque es mi decisión, solo quiero uno y si me estoy cuidando y estoy haciendo todo lo posible por no tener este proceso nuevamente, es porque es mi decisión y aquí Dios no puede involucrarse, ¿no? Esa era mi respuesta. Pero ya aquí como en la intimidad yo sí le decía como, no manches, sí, sí pasa, ¿te imaginas lo traumante para mí que va a ser? Pues porque finalmente también el ser terapeuta y sobre todo terapeuta de violencia es acompañar a estas mujeres en este proceso de recuperación de un aborto. Entonces lo he vivido, no, yo no en carne propia, pero lo he vivido a través de mis pacientes y era para mí como, yo soy muy sentimental, ¿no? Y aunque mi decisión es definitivamente no, este si era como voy a sufrir mucho si yo tomo la decisión de abortar y yo sé que me vas a acompañar, pero quien físicamente lo va a vivir soy yo. Claro, Entonces, tenemos que llegar a un común acuerdo en donde hay que cuidarnos. Si nos estamos cuidando al 100 hay que cuidarnos al 200%, porque nuestra decisión como pareja es no. Y a lo que voy es, imagínense, si esto es muy difícil, ya en una pareja establecida, de muchos años, con vínculos muy cercanos, ¿qué tan difícil debe ser para ti de diez y tantos, veintitantos, tomar esta decisión y sobre todo, sí lo tengo que decir, vivirlo sola, porque claro que puedes abortar, pero vas a vivirlo sola porque él no le va a doler, no te va a acompañar, ni siquiera te puedo decir que ni siquiera te va a entender. Si es que te acompaña al aborto, pero si no te acompaña, lo vas a vivir probablemente con una amiga que tenga igual de miedo que tú, con una mamá que a lo mejor no entiende nada porque vivió en otra era, en otra época y no entiende por qué está pasando y que a lo mejor está ahí, pero no te entiende. Y también entendamos que la violencia a nivel social que se vive sobre este tema todavía es muy grande. Entonces va a haber un montón de información atacándote, porque incluso te metes a Facebook y los antiderechos te van a decir miles de cosas que vas a sentir bien personales. sí. Y yo creo que más que pro aborto es pro una vida digna.
Los niños merecen una vida digna, merecen estabilidad, merecen llegar a una familia que los ama, que los quiere, una persona que no desea ser mamá, igual y si lo va a amar, pero qué carga para ellos. Y también sabes que es importante y que justo no se habla, los niños no viven de amor. O sea, Exacto. yo como mamá quisiera pensar y creer y que fuera real que mi hijo va a vivir de amor. No, mi hijo come más de 3 veces al día. Mi hijo no come carne, come un montón de semillas carísimas. Uvas. Obviamente, como no come carne, tiene que llevar un proceso también de vitaminación diferente. O sea, eso es amor, pero amor que cuesta. Y que cuesta mucho. Sí, Entonces, no romanticemos la idea de, ay, es que los niños viven de amor. Los niños gastan, las niñas gastan, y y, y, mucho. y no solo es comida, es pediatra, es escuela y es un gasto de toda la vida. Odonto, alergólogo, de los pies, no sé cómo se llama, Sí. neurólogo, porque, a ver, también entendamos algo. El proceso que vamos viviendo de desarrollo neuronal va cambiando porque también la alimentación va cambiando. Como dicen, ¿no? Ay, es que los abuelitos eran de roble, eran de madera buena. Y no es que nosotros no, pero nosotros ya estamos comiendo alimentos procesados. Obviamente nuestro cuerpo va a cambiar. Por supuesto que vamos a necesitar suplementarnos. Y no sé si has visto el video que dicen, un video muy viejito, de ¿cuántos años tienes? Y 22, y parece un señor de 40. ¿Y Así, cuántos años tienes? 18, y parece una chava de 30. O sea, sí que tú dices, muy bien no estaban. Quizás no se enfermaban, pero muy bien. Había también sí, las estadísticas para el tiempo de vida, no era tan ya son, largo. O sea, sí. son esas cosas de que no es tan cierto. Solo que Y no se eso, hablaba de eso. exacto. Y eso se tiene que pensar a la hora de maternar y paternar. Entonces no es solo el rollo de, es que, como dicen, ¿no? Donde comen dos, comen tres. No, no, porque tienes que pensar muchas cosas. Entonces, no es solo la parte de romantizar los embarazos y las maternidades y paternidades, sobre todo las maternidades, porque no digo que sean las únicas que hacen el trabajo. Más bien lo digo porque para el papá es mucho más fácil deslindarse a nivel social, ¿no? O sea, un papá se deslinda, incluso lo vemos, un papá que se queda con las crías y la mamá se va, es un papá superhéroe. Y la mamá que se queda con las crías y el papá que se va es una mamá Ujú. luchona, ¿no? Entonces, desde ahí, es una lucha social y no nos queremos ir como tan lejos, pero son como establecimientos que nos gustaría que como adolescente vieras para que te cuestiones más lo que estás haciendo y que de verdad te evites el sufrimiento, porque sí se puede. O sea, yo como adolescente que agradezco mucho haber estado acompañada por mi abuelita, sí se puede evitar el dolor. Yo viví una adolescencia excelente porque nunca me preocupé si estaba embarazada, nunca me preocupé si tenía que decirle a mi mamá o a mi abuelita algo. Fue como una adolescencia muy chévere. Ya después viene la adultez y esa no te podemos salvar mucho, pero hoy sí puedes pensar y establecer más tus propias reglas. Y como padres, como cuidadores primarios, porque a veces, como tú lo mencionas, no siempre le toca a los papás, a veces el que hace el rol como cuidador, pues es el abuelito o es el tío. También hay que ser ese adulto que en algún momento nosotros necesitamos. Ese adulto que habla con la verdad, que no tiene miedo a estos, que no imparte estos tabús en ellos, ¿no? Que hay que hablar las cosas como son, porque luego por querer protegerlos de un tema que es supernatural, les hacemos más daño. Ujú. Yo creo que como adultos, algo muy importante que tenemos que saber es reconocer cuando no podemos o no sabemos algo. Es súper importante Sí, porque esa va a ser el primer paso
a no equivocarse, ¿no? No fingir que lo sabe. Cuando estábamos en la universidad, nos mandaron a dar un taller de educación sexual. Entonces, nos teníamos que repartir los temas para poder, impartirlos, pero antes de ir, hacemos como una revisión. Entonces, en la revisión, yo me di cuenta que había un montón de errores y yo le dije al maestro, ¿así los vas a dejar ir a dar un taller de educación sexual? Y la verdad es que se reía. Era un excelente maestro y ahorita les digo por qué, y se reía, ¿no? Entonces, yo estaba muy asustada porque decía, son adolescentes, o sea, van a llegar a decir una sarta de tonterías. Ya estando ahí, yo estaba muy enojada porque yo decía, no inventes, no inventes, ¿no? O sea, se hicieron las correcciones previas y demás, pero de verdad no sé, o sea, en ese entonces no existía la inteligencia artificial, pero existía Google, o sea, de verdad es como, métete e infórmate, si no sabes, ve un video de YouTube, haz lo que necesites hacer para conocer algo que vas a presentar, pero bueno, no los quito del tema, no les, o sea, hicimos correcciones y ya estando ahí, se hizo una actividad con unos pepinos para ponerles el condón. Y un chico le dice, ya les habíamos dicho cómo tienen que bajarlo y asegurarse que tenga aire y no sé qué. Y entonces un chico estaba como sufriendo con las uñas, no lo podía abrir, con las uñas. Y entonces le dice a una de mis compañeras, no lo puedo abrir, ¿me ayudas? Adivina qué hizo. ¿Qué te imaginas que hizo? Con Que los yo enfurecí. dientes. Entonces yo volteé a ver a mi profesor porque aparte nosotros estábamos jugando en el pizarrón. Ellos estaban dando y nosotros viendo, pero jugando en el pizarrón estábamos haciendo una historia. Él era maestro de filosofía y hacíamos historias de filosofía. Sí, no vas a dar tienes que estábamos jugando y yo volteé a verlo así como de ya, ahórcalos, ¿no? Y él se reía, ¿no? Así, 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 ¿no? Como calma, calma. Y entonces, ya me acerqué y le dije, acuérdense que no se puede abrir con la boca, es importante y no sé qué, ¿no? Y era así como de, cálmate, cálmate, ¿no? Entonces, ya pasó, terminó el taller y que se para el profesor, ahí por eso les digo, es muy buen profesor, se para y les dice, "Ok, ¿qué les pareció el taller?" Y pues ya sabes, ¿no? Pues emocionados, vimos muchas cosas interesantes. No, qué bien, no sé qué, ok, díganme quién de ellos les dio información falsa como planeado, ¿sabes? Lo hizo como Ok, muy profesional, como si, esto estaba planeado, planeadísimo. Entonces yo volteé a ver a mis compañeros con una cara desencajada, así como de, ¿no? Y ya hubo uno que otro que sí captó, por ejemplo, decían, bueno, es que ella nos dijo esto que suena más lógico y lo decía como más preparada y más no sé qué. Y ella, por ejemplo, dijo, ¿no? Ella lo abrió con la boca cuando ella ya nos había dicho que no porque nos dijo por qué. Y entonces hizo que los alumnos les señalaran a mis compañeras cuáles habían sido sus errores. Y yo, obviamente, como estudiante horrible que era, toda regocijada de, qué bueno, qué bueno." Pero pues muy también porque de verdad me parecía absurdo que como tú como estudiante, ok, eres estudiante, pero ve la edad que tienes, por supuesto que has tenido encuentros, si no sabes, si te sientes inseguro, tienes que decir, a ver, profesor, yo aquí no sé, dígame en dónde investigo o explíqueme, no claro. pararte y con la decisión de decir, pienso por ejemplo en la docente esta que les decía que eran del diablo, ¿no? Las masturbaciones. O sea, como adulto tienes que reconocer que no sabes. A mí una ocasión en un taller en la secundaria me preguntaron como sobre el sexo entre mismos sexos, algo específico, no recuerdo ahorita qué, y me quedé parada callada y me dijeron que, les dije, pues es que no sé, y me dicen, ¿cómo? Y les dije, pues es que nunca he tenido sexo con una mujer y nunca he hablado con alguien que haya tenido, y ya les dije, pero ¿les parece que lo investigamos y mañana lo que encontremos lo compartimos y vemos qué es lo más coherente? Y les pareció una muy buena idea, ¿no? Y también es encontrarte en este lugar en donde dices, va, tienes dudas, pero investiga. Claro. No es nomás llegar a decir, sí, yo como soy la adulta, yo le sé a todo y a todo. No, no le Sí. vamos a saber.
Sí, eso es muy importante. El poder decir no sé, pero dame chance de investigar. Hay que hacerlo juntos, ¿no? O yo también tengo un montón de miedo de lo que me estás diciendo. Ay, les quiero platicar, hablando de miedo. Cuando yo tuve mi primera vez, por supuesto fue mi primera vez cuidada, este, se me olvidó tirar el condón. O sea, lo tiré en el bote de la basura de mi cuarto, pero no lo tiré como más lejos. Yo me fui y llegó mi mamá. Entonces cuando llegué, ¿cómo les cuento? ¿Cómo me fue? Yo estaba, ya tenía, les decía, 19 casi. Mi mamá con el grito en el cielo. Entonces, en ese momento, lo único que se me ocurrió responder es, bueno, al menos está segura que me cuidé. No, hombre, mi mamá me quería, pero comer, ¿no? Y la entiendo ahora como mamá, digo, debe ser bien difícil decir, "No, es que ya no es una niña". Y ya después sí me dijo como, oye, tu casa se respeta y ya también lo entendí. Como que dije, bueno, sí, ¿no? Sí, Buscamos otros espacios. Y pues ya era muy abierto, entonces es como que me dijo, como, pues tenemos que ir y revisar. Ella fue la que me dijo, como, no hay opción. A partir de ahora ya es cada año y sí me dijo, y eso no lo pago yo. Afortunadamente yo tenía un novio ultra responsable, sí que se había hecho mayor que yo, no, 3 años mayor que yo, ya no tenía sus chambitas, trabajaba, pues sin problema pagaba el ginecólogo. Eso también, o sea, a ver, tú como adolescente de 16 años, ¿qué le vas a decir? Desembolsame de 1,600 pesos porque voy a ir a revisión ginecológica. Pues, ¿de dónde? claro. Y no solo pasa con adolescentes, ¿no? O sea, también ver tu pareja. Yo soy alérgica al látex. A mí los condones me causan alergia. Mucho, mucha. O sea, me hincho y así horrible. Entonces yo me acuerdo que en algún momento, cuando llegué y le dije a mi expareja, oye, soy alérgica, yo no puedo usarlos. Lo intentamos una vez y no terminé horrible. Dije, no, ¿sabes Mm, qué? Hay que buscar opciones, hay condones sin látex, podría ser una solución. Carísimo. Exacto, justo eso fue lo que me dijo. Son muy caros, yo no los voy a comprar. Cuídate de otra forma. Entonces me puse el implante, me salió súper mal. En un mes yo subí como 20 kilos. Este, mi líbido se fue. O sea, aparte yo estaba enojada con la vida porque mi líbido se había ido. Estaba engordando muchísimo, subí muchísimo de peso. Y yo, para lo que me lo puse, no quería usarlo. O sea, yo era así como de no. Y Aléjate eso de y eso me daba coraje. Porque aparte yo decía, o sea, me estoy torturando y no quiero usarlo, aléjate de mí. Y ahora con mi pareja actual fue así como de, ok, ¿qué método quieres? ¿No? Y yo no me voy a volver a poner eso. Me dijo, ok, si quieres los compramos. Y dije, bueno, él los compra, igual el ginecólogo, él me paga el ginecólogo. Entonces son ese tipo de cosas que yo había normalizado. ¿No? Pues sí, tienes que cuidarte tú, porque al final tú eres la de la bronca. Y es que, a ver, pensemos. Les digo a mis clientes, vamos a desmenuzar este pollo. Si no te está cuidando en algo que puede ser mínimo, como es algo que te da alergia, ¿cómo crees que va a ser su reacción cuando suceda algo más? Exacto. Te va a dejar sola. Entonces, tienes que tener, hablando justo lo que me preguntabas de la edad, tienes que tener herramientas para enfrentar lo que venga. O sea, Sí, decir, pues como lo que yo les decía, o sea, si yo quedara embarazada, a lo mejor yo lo digo muy livianito, como de, y aborto, ¿no? Pero si esto sucediera, tienes que sentarte con la persona con la que está pasando, llegar a acuerdos, sentirte acompañada. Y algo que pasa mucho es que veo en las redes y que me parece tan absurdo como, ¿por qué ellas pueden abortar sin pedirnos permiso y nosotros, cuando sí lo queremos, no podemos tenerlos? Va, ve y busca la posibilidad, no la tienes. Esa es nuestra decisión, es nuestro claro. cuerpo. Aquí no hay un tema de discusión, por eso me parece absurdo.
no es un tema de discusión, es mi cuerpo. Sí, tú eres la que se va a fletar los 9 meses, cambios hormonales, cambios corporales, el dolor, porque el parto no es nada bonito, es muy doloroso, aunque sea cesárea, es muy doloroso. Entonces, no es como que tú puedas decir, ay, no, sí tenlo, porque Mm, incluso ha pasado, ¿no? O sea, sí. sí conozco un caso de una persona que dijo, tenlo y yo me lo quedo. Y cuando lo tuvo, dijo, ay, no, yo ya no lo quiero. Ok. Y entonces, pues Exacto. ya lo tenía. Y pues ella, obviamente, dijo, pues yo me lo quedo, ¿no? Y pues no lo... Pero realmente ella no lo quería. Ella, Hasta quiero llorar. su opción era eso, su opción era no tenerlo. Y él le insistió y le insistió. Le dijo, no, me lo das, yo me lo quedo, tú no te preocupes, yo te pago las consultas. Y le pagó las consultas médicas, pero cuando ya vio al bebé, dijo, no, Mm. yo no lo quiero. Y se, Yo conozco, dime, dime. no, y se quedó con el bebé y con toda la responsabilidad y qué triste. O sea, ama y adora a su bebé. Bueno, ya está grande, pero no era lo que ella quería para ella. Y al paso del tiempo, claro que van a salir esas cosas. Te decía, yo conozco una, afortunadamente no es cercana a mí, ni él. Ella cuando se embaraza busca su círculo de amigas y le consiguen las pastillas para abortar, pero no aborta. Entonces, él le insistía como que sí lo tuvieran, que sí lo tuvieran, y ya cuando se toma las pastillas y no aborta, no, la verdad es que no conozco muchos casos más que ese, en donde no puede abortar, y pues ya como que le dice ella, bueno, está bien, pues ya aborté y no pasó, hay que tenerlo, se juntan, tienen al trío, o no sé qué era, y es la fecha, ya tengo creo que dos hijos más, y es la fecha que le dice. Pero ves, si hubieras abortado, no seríamos una pareja feliz. Pero ves, si hubieras abortado, no tendríamos tres hijos. ¿Ves? O sea, como, ¿qué necesidad tienes tú de que toda tu vida se la pasen diciéndote que algo hiciste mal? Porque Y, a- claro, nos vamos a equivocar. ¿De a ti y qué te importa? aparte, los críos Sí, que que al estén final escuchando ese escuchan discurso. eso. Claro. No es fácil intimar. No, Y, y yo creo que la parte más fácil, y incluso que esta sí puede ser amorosa, es autoconocerte. Explórate, conócete, pregúntate, obsérvate, ámate, respétate. Y cuando tengas una edad adecuada, que repetía, no sé cuál es la edad adecuada, pero sé que lo vas a sentir. Y sobre todo te vas a decir, ay, no estoy presionada, ay, no tengo miedo, ¿no? A lo mejor fluye mucho. Cuando sea eso, ¿no? Y cuando te decía hace rato, cuando tengas más respuestas que preguntas. sí, Y mientras, autoexplórate, ámate, ámate sí. bonito. Yo creo que una forma de, mm, no sé si sea la correcta, no sé si estén de acuerdo, mi opinión, una forma de saber la edad correcta quizás sea cuando tú tienes las posibilidades de, de, como te decía tu mamá, pagarte el ginecólogo, de, de decir, si ella no me quiere cuidar, pues yo me cuido, tengo las posibilidades quizás para yo comprar los condones, no estar dependiendo de que alguien nos lleve el- todo esto, ¿no? Si llega a suceder que quedas embarazada y decir, bueno, puedo tomar yo la decisión de no tenerlo y pagarme yo mi aborto. Esta parte de cuando tienes las posibilidades de solventarte tú eso, quizás ese es, Y pagarte el podría ser, psicólogo y claro. pagarte el acompañamiento psicológico, porque si después del aborto sí o sí, incluso durante el proceso necesitas un acompañamiento. Y también aquí te voy a decir algo, no todos los terapeutas estamos preparados para dar este acompañamiento. Este acompañamiento también aprendemos a hacerlo. Entonces, eso cuesta. Sí, sí, Te vamos a costar más que cualquier otro terapeuta. No, yo no creo que cobro eso tan es caro. muy importante. Manual de supervivencia,
que para quienes aprendimos sobre la marcha. El primer punto que nosotros pusimos es acércate a personas profesionales. O sea, sí, lo ideal es hablarlo con psicólogos, con sexólogos, con ginecólogos, personas que realmente saben del tema. Pero también debemos de tener en cuenta que no todos los psicólogos están preparados para hablarte de esto, que incluso con los ginecólogos, cuando eres adolescente, también entre ellos hay mucho tabú y hay mucho miedo a darte esta información. Entonces siempre es buscar a alguien que en verdad sepa del tema. Pero bueno, y si eres menor de edad y si eres adolescente, quizás si no tienes dinero o incluso no tienes el permiso para buscar ayuda, entonces acércate a un adulto de confianza. Sabemos que muchas veces nuestro adulto de confianza no son nuestros padres, pero quizás un tío, un maestro, alguien que pueda orientarte, que no te juzgue, que te escuche sin burlas, esa persona que no todo el mundo, porque pues no todo el mundo sabrá qué hacer, pero quizás sí hay una persona que puede orientarte y ayudarte a buscar con quién sí puedes ir y darte cuenta que no estás solo. Siempre, como lo hemos mencionado, ten tu red de apoyo. Tu red de apoyo no siempre van a ser las personas de tu edad. También es importante buscar a alguien mayor, a un adulto que pueda guiarte y acompañarte. Incluso a veces es un hermano o un primo, ¿no? Ujú. Ok, el miedo es normal, pero la desinformación no. Vivimos en una era en donde de verdad tenemos todas las posibilidades de investigar y justo, ¿no? A lo mejor la persona de confianza no está a 1 kilómetro de ti, pero hay teléfono, hay redes. Infórmate, infórmate porque hay muchas cosas en las que pudieras equivocarte, que equivocarse no está mal, pero que puede ser evitable, que no necesites vivirlo. Claro. Y tomar en cuenta y repetirte esto, que nadie de tu misma edad te puede orientar. Ellos también están aprendiendo. Tus amigas, tus amigos pueden querer ayudarte porque creo que nadie te va a dar información por querer molestarte o afectarte. Pero cuando son chavitos, cuando están jóvenes, pues tienen la misma información que tú. Y si también están desinformados, solo vas a replicar mitos, solo a cometer más errores, vas a tener estas ideas equivocadas y no estaría padre. Es como preguntar cómo nadar a alguien que también se está ahogando, ¿no? Entonces, no, a veces no es tu culpa, pero no siempre es la mejor ayuda. Busca a alguien que ya haya pasado por esto, que ya haya nadado, que ya haya Mm. salido a flote, no a alguien que esté con el flotador abrazándolo y quieras llegar a abrazar el mismo flotador. Se van a hundir ambos. Si está pasando algo y no lo cuentas, puede empeorar. Si no puedes con esto y a veces da mucha pena, prefiere la pena, pero enfréntalo. Y toma en cuenta que las consecuencias son lo que decíamos en algún momento, solo el resultado de una decisión que tomaste. Y eso no lo vamos a poder cambiar, pero si la consecuencia la puedes vivir acompañada o acompañado, es mejor que dar patadas de ahogado hablando de eso. Claro. Y en este tema, pues contarlo no siempre será fácil, pero sí puedes dar el primer paso para resolverlo, para sanar o dejar de cargarlo tú sola, ¿no? Y esto nos lleva a la Ujú. comodidad en el contacto físico, es importante. Si algo no te está, si algo te está incomodando, si algo no sientes que es bueno decirlo, que no puedes platicarlo incluso con esta persona de confianza, aunque estés en tu relación o sea alguien o un amigo, porque también sucede que a veces los amigos te llegan a incomodar, no tengas miedo a hablarlo. Y aunque ya hayan pasado cosas antes, aunque sea tu novio y ya hayas decidido estar con él, tu cuerpo merece ser tocado con respeto, con cuidado y con ternura. Y si en este contacto que te están dando es como porque ya lo hiciste una vez y quiero más, y aunque tú no quieras, yo quiero más, entonces debes tener cuidado y ten la confianza de hablarlo. Por eso el consentimiento no es negociable.
El consentimiento habla de tu deseo, de qué puedes hacer, qué quieres hacer. Y si tu deseo no va por ahí, tienes que esperar, aunque la otra persona esté presionando. No hay otra forma de hacer las cosas más que estar lista o listo. Claro. Y también es importante entender que tu cuerpo no es motivo de vergüenza, que muchas veces nos han hecho pensar que nuestro cuerpo es sucio o que estamos exagerando o que somos insuficientes, pero la verdad es que tu cuerpo es tuyo y es digno y es bonito y no tienes por qué esconderlo, ni justificarlo, ni compararlo con los demás. Es tu casa, es donde vives, es tu templo, tienes que cuidarlo, mereces amor y mereces cuidarlo y protegerlo. Nadie te debe de presionar a nada o nadie te debe de hacer sentir incómoda por tu cuerpo. Porque además es para siempre. Claro, Em, el placer no es exclusivo de los hombres y la masturbación tampoco. Hay un gran tabú en eso, hay mucho miedo, pero si no lo experimentas tú primero y si no te conoces tú primero, puedes llevarte a lugares complicados en donde ni tú sepas qué onda ahí. Es como si compraras un carro y nunca lo manejaras y entonces se sube otra persona a tu auto y te dice, hey, ¿cómo lo enciendo? Ni siquiera vas a saber, porque nunca lo has probado. Entonces, tienes que autoconocerte y esto es un poco como un permiso para ti, mujer, porque los hombres ya lo tienen. claro. Y bueno, ya tocamos un poquito el tema, pero también me gustaría mencionar que el aborto seguro también es educación sexual. Saber que tienes esta opción y hablar del aborto no significa que es incitarlo. No porque estés a favor, quiere decir que vas a ir a hacerlo. Solo es reconocer que existe y que ha existido siempre y que muchas veces en silencio, muchas mujeres han puesto su vida en riesgo. Entonces, la educación sexual también tiene que saber sobre el derecho a decidir sobre tu cuerpo y el aborto debe ser legal, seguro y acompañado. Esto puede salvar vidas y ninguna mujer, ninguna debería ser obligada a maternar, ni debería vivir este proceso sola por el miedo al que dirán o por la culpa. Hay que acompañarse y hay que respetar la decisión de todas. Y ningún niño merece llegar al mundo en un mundo de caos. Ningún niño ni niña. La intimidad es tuya. No todo se debe compartir. Nos han hecho creer que entre más lo digamos y entre más lo hablemos, más poderosas o poderosos somos. Y la verdad es que no. También la información guardada, todo lo que tiene que ver contigo, también te da poder, pero sobre todo te da poder a ti de conocerte, amarte y respetarte para que cuando llegue esa persona con la que quieras compartir todo esto, sepas qué onda contigo. Claro. Y me gustaría agregar que lo que compartes en confianza puede terminar en un lugar donde nunca lo imaginaste. A veces quienes parecen ser hoy el amor de tu vida, hoy la persona en la que puedes confiar, no lo serán mañana. Tu privacidad debe de tener un límite sano y protegerlo no es desconfianza, no es que no ames a alguien, es autocuidado. Y si ya compartiste algo y te arrepientes, no estás sola, no es tu culpa, pero es un buen momento para pensar a quién le estás dando acceso a tu mundo más íntimo y por qué y para qué. Yo conocí a una chica que empezó a andar con un chavo que su exnovia le había mandado fotos y él las tenía, o sea, no tenía exclusivamente guardadas las fotos de la ex, tenía como muchas capturas y conversaciones y así en una memoria y ella la encontró y un día se puso a revisarla y encontró las fotos de esta chica y como esta chica seguía buscando a su novio, ella le dijo a sus amigas que si la chica seguía molestando a la relación, que iba a subir sus fotos a la red. Y fue como, no, eso no existían todavía las leyes que nos protegen a nivel internet y era mucho más fácil pensarlo, pero aún así fue como, date cuenta que
estás violentando el derecho de la otra persona y que además, por supuesto, que no sabes si esas fotos solo se las mandó a tu hoy pareja y lo puedas meter en problemas. Así de pequeñito es el mundo que cualquier cosa puede detonar, que esto que estás mandando en confianza y con amor termine en lugares que ni te imaginas. Sí, lo repito, no solo es una foto, puede ser un mensaje, puede ser un video. Incluso hay veces que te graban sin tu consentimiento, que no te das cuenta y puedes decir, ay, ¿cómo no se va a dar cuenta? La cámara está oculta o no sé, o estabas dormida porque lo mencionaste, ya ha sucedido. Entonces, todos estos tipos de cosas, este, pueden terminar en otros lados. Tu confianza no debería ser moneda de cambio de nada. Cuídate, es autocuidado, es protegerte a ti mismo. Así es. Y bueno, si alguna vez te sentiste sola, queremos que sepas que sobrevivir sin educación sexual es muy valiente, pero sanar e informarte es revolucionario. Háganlo y no permitan que las nuevas generaciones pasen por los mismos desconocimientos que muchas veces nosotros caemos. Así es. Pues les agradecemos que hayan llegado nuevamente hasta aquí. Si tienen dudas, si quieren compartirnos algo, estamos muy dispuestas a escucharles, a verles. Estamos muy agradecidas por todo. Nos vemos a la próxima. Claro. Y si tienen información que quizás ustedes creen que nosotros no la dimos correctamente, también para nosotros es un placer leerlos y aprender de ustedes. También eso es bonito. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente episodio. Bye. Bye. No se les olvide comentar y suscribirse y dar like. Y los vemos el próximo video del podcast del podcast de Amigas.